Los números no son nuestros enemigos, sabiéndolos contar y manejar pueden ser nuestros amigos. Tengan muy buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad Luterana Salvadoreña del Centro Regional. Mi nombre es Wendy Stephanie de la O Benítez, estudiante de cuarto año en la carrera de licenciatura en Contaduría Pública. Principalmente hablaremos en este video de la auditoría. Sin duda alguna, debemos conocer la naturaleza, generalidades y objetivos de la auditoría de los estados financieros, que normalmente se pretende tener una competencia técnica para realizar una auditoría financiera, con riguroso apego a la normativa legal empleada en las técnicas y procedimientos de auditoría, a través de los seguimientos de las fases y los programas de auditoría. Para centrarnos en el tema, debemos conocer la auditoría. Normalmente consiste en una revisión de los procedimientos que se llevan en una empresa, a nivel contable o laboral, entre otros, para comprobar que se reúne una serie de requisitos que establecen. Puede ser interna o externa, en función de si lo realiza la propia empresa o una entidad externa de la misma. El objetivo principal de la auditoría no es detectar fraudes, aunque se suele pensar que sí, sino revisar los protocolos que utilizan en la empresa para encontrar posibles errores e implementar las mejoras y no obstante, ¿verdad? Puede ocurrir que durante la auditoría se descubra alguna irregularidad legal. Ahora bien, ¿cuáles son los pensamientos que debe tener un auditor como contador? Primero, el pensamiento contable. Se puede entender como el resultado de un proceso de revisión de las teorías contables, generalmente aceptadas desde los diversos marcos referencial, como predominante del enfoque crítico o el resultado de un esfuerzo por producir teorías originales. El pensamiento financiero se puede definir como el saber de que debe tener un empresario de tal manera que le permita entender la información relacionada con las finanzas personales y del negocio. El pensamiento prospectivo o presupuestario le permite a la organización mirar de forma sistemática al futuro, donde concluya los aspectos económicos, tecnológicos, sociales y políticos, permitiendo a esta generar estrategias para enfrentar a esos cambios que se presentan. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre contabilidad y auditoría? La contabilidad se ocupa del registro de las transacciones comerciales y la producción de informes para la toma de decisiones informadas. Por otro lado, la auditoría se refiere al examen de los informes financieros para comprobar su veracidad y cumplimiento, ya que si la contabilidad financiera se percibe como un pensamiento neutral y objetiva de la realidad económica, el papel de la auditoría es verificar que los estados financieros estén de acuerdo con la realidad. Según la clasificación de la auditoría, se clasifica de acuerdo a su naturaleza, ya sea interna o externa. ¿Qué quiere decir? Es que sea la auditoría un proceso independiente, objetivo, diseñado para aportar valor a una empresa a través del análisis y la evaluación de la eficacia de sus procesos de gestión y riesgo, control y gobierno, mediante que la auditoría externa es un análisis que se lleva a cabo un contador independiente. Por lo general, el propósito de este tipo de auditoría es una certificación de los estados financieros de una entidad. La certificación es necesaria para algunos inversionistas, prestamistas y otras empresas públicas. Mediante la clasificación, sea de acuerdo a su propósito, ya sea financiera, principalmente consiste en la evaluación de la documentación económica y contable de una empresa por parte de una sociedad de la auditoría o un auditor de cuentas, internos o externos, que luego presentan un informe en el cual analiza el cumplimiento de las normas contables vigentes, en las que la administración es una revisión completa de la estructura organizacional de una empresa
organización de cualquier tipo, así como de sus mecanismos de control, de operación y sus recursos humanos y materiales, tanto como los operativos o de gestión. Es un tipo de auditoría al sistema de control interno que permite la verificación si los recursos de la organización se encuentran correctamente diseñados e implementados por el logro de los objetivos, tanto de la gubernamental, que es conocido por ser el mecanismo que permite el ejercicio de funciones de revisión, control y fiscalización de manera independiente, sin causar interferencia o demora en las funciones administrativas en ejecución. Y por último, ¿verdad?, la integral, que es una evaluación preventiva que permite validar los sistemas administrativos financieros del incumplimiento y de gestión, ¿verdad?, que gobierna una entidad con el objetivo de proponer alternativas para el logro adecuado de sus fines, el mejor aprovechamiento de sus recursos. Conozcamos las responsabilidades legales del auditor, que normalmente la responsabilidad del auditor consiste en planear, ejecutar y evaluar su trabajo de auditoría, de modo que pueda tener expectativas razonables de detectar las cuentas de información falsa significativa, ya sea producto de fraude, de errores o de otras irregularidades. Tanto el Estado ante el cliente, atestados, terceros o instituciones financieras, a la bolsa de valores, a enfrentar errores e irregularidades principalmente ante los actos ilícitos, que en el evento en que el auditor compruebe y tenga evidencia suficiente de la existencia de una situación fraudulenta en los estados auditados, luego de discutirlo en la dirección a nivel adecuado con la junta directiva, tendrá que evaluar el impacto de su dictamen. Seguramente esta situación puede dar una abstinencia de opinión, una opinión adversa. Todo dependerá de cada caso particular. Sin embargo, cualquier fraude, por pequeño que resulte. Ahora bien, los aspectos legales que rigen la auditoría se encuentran principalmente tres, que está el Código de Comercio, que en el artículo 298 al 291 nos expresa sobre la vigilancia que debe tener al auditor de ejercer tanto las obligaciones como facultades que se le atribuyen, mediante que en el Código Tributario, principalmente en los artículos 129 al 138, nos expresa sobre los dictámenes e informes fiscales, en el que consta la opinión relacionada con el incumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, que son principalmente emitidas por un profesional de contabilidad o un auditor especializado, y por ende la ley que como profesionales debemos conocer es la reguladora del ejercicio de la contaduría pública y auditoría, que por cual tiene el objetivo de regular el ejercicio de la profesión de contaduría pública, los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas que lo ejercen. Las normas internacionales de auditoría son un conjunto de reglas por parte de la Federación Internacional de Contadores, que se aplica a las auditorías en todas las empresas, que fortalecen la informabilidad de las tareas presentadas por los auditores, en cual las NIAs ayudan a crear un lenguaje en la auditoría común para fortalecer la empresa y promover la calidad de la auditoría, y las habilidades que tiene el auditor para enfocar en diferentes tipos de entidades, tanto cotizadas o privadas, como grandes y pequeñas. Es importante que una empresa auditora conozca la importancia de las NIAs para desarrollar la auditoría de manera correcta, los cuales nos indican cuáles son los principios generales que guían una auditoría financiera, las responsabilidades del auditor, las evaluaciones de riesgo, cómo debe un auditor responder a ese riesgo, cómo debe el auditor también emitir una opinión respecto a los estados financieros auditados. Las normas internacionales de auditoría más importantes está la NIA,
la NIA 222, que es el control de calidad de los auditores de los estados financieros, la NIA 230, que es la documentación de la auditoría, la NIA 240 es la responsabilidad del auditor con respecto al fraude, la NIA 260 es la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las responsabilidades del gobierno. En la NIA 315, el auditor debe identificar los riesgos. En la 402, las consideraciones de la auditoría relacionadas con la entidad que utiliza una organización de servicio. En la 500, es la evidencia que presenta de la auditoría. En la 501, es las consideraciones específicas de evidencia de la auditoría para elementos relacionados. La 540 es el muestreo de auditoría. La NIA 580, la presentación es escrita. Las 600 son las consideraciones especiales de auditoría de los estados financieros del grupo. Las 701 son las cuestiones claves de la auditoría. Y la 810 son los compromisos para informes sobre los estados resumidos. Y por último, las normas internacionales sobre el control de calidad. El control de calidad para las empresas que relacionan auditoría y revisión de los estados financieros y otros compromisos de aseguramiento y servicios relacionados. Veamos la elaboración de los papeles de trabajo, que normalmente son evidencias documentales de trabajo del auditor y están constituidos por un conjunto de cédulas y documentos que contienen información y elaboración por el auditor, desde la etapa de la planificación hasta la emisión del informe de auditoría. En los papeles de trabajo, el auditor muestra los métodos y procedimientos que se ha seguido y las conclusiones que ha obtenido. Asimismo, dichos papeles contienen la base para su informe, la evidencia del alcance de su examen y la prueba de responsabilidad profesional correspondiente. Los papeles de trabajo son una base para planificar la auditoría, un registro de la evidencia acumulada y los resultados de las pruebas, datos que determinan el tipo adecuado de informes de auditoría y una base analítica para los supervisores y socios. Para realizar el trabajo de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, el auditor debe conocer la importancia de la preparación de los estados de los papeles de trabajo. Para cumplir con la finalidad, deben de, en primer término, efectuar el trabajo completo y libre de la información y organización de los papeles de trabajo en forma tal que facilite la rápida localización y entendimiento fácil por parte de otras personas, ya que en los papeles de trabajo se consideran completos cuando reflejan la forma clara de los datos significativos obtenidos en el registro, los métodos de comprobación utilizados y la evidencia adicional necesaria por la formación de una opinión y reparación del informe. ¿Cuál es la importancia de los papeles de trabajo? Principalmente son el propósito de ayudar en la planificación y realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en sí suministrar la evidencia del trabajo realizado de tal modo que sirva de soporte en las conclusiones, comentarios y recomendaciones incluidas en el informe. La principal es que permite promocionar el sustento para el informe de la auditoría. La 2, facilitar la condición y supervisión del proceso de auditoría. Y la 3, permite la revisión de la calidad del trabajo efectuado. Los tipos de cédula de trabajo, estos constan del desahogo de los procedimientos de auditoría efectuados durante la revisión, así como de los resultados obtenidos, en los que existen 3. La primera es la cédula preparada por el auditor, que son principalmente las hojas de trabajo, las cédulas de marca, la sumaria analítica, de detalle, la narrativa y de los hallazgos. Son principalmente propiedad del auditor. Él los prepara y son la prueba material del trabajo efectuado. Por esto,
ya que sea para obtener datos que puedan considerarse confidenciales. Están obligados a mantener absolutamente discreción respecto a los informes que contienen. Las cédulas preparadas por el cliente, este tipo de información es la que el cliente o entidad le corresponda al auditor para que pueda utilizar los estados financieros, conciliaciones bancarias, manuales, organigramas, los planes de trabajo, los programas de actividades e información de labores y por último la célula por tercero, que esta corresponde a la documentación proporcionada por los auditores que se incluya las interpretaciones auténticas y normativas publicadas con decreto de creación de unidades, confirmaciones de saldo o las opiniones jurídicas y opiniones técnicas. Ahora bien, ¿qué es una carta de gerencia? La carta de gerencia es uno de los entregables que el auditor independiente debe aportar a su cliente como parte de una auditoría en los estados financieros. Muchas veces el cliente se conforma con un producto prioritario, que es un informe en los estados financieros. En la opinión del auditor, sin siquiera estar enterado que el auditor debe entregarle también un informe gerencial con las observaciones del control interno detectado durante la auditoría. Es importante aclarar que el auditor no expresa una opinión sobre la efectividad del control interno, sino que reporta las deficiencias que encuentra y que en efecto los estados financieros para que la administración implemente una acción correctiva. Normalmente todo eso conlleva a un hallazgo. En la carta de gerencia principalmente, que es un producto generado durante la ejecución del proceso auditado. En adelante, las entidades de fiscalización sobre la gestión de los sujetos auditados, que evidencian el alcance de sus funciones fiscalizadoras y sobre la hacienda pública, realizando a través de los auditores el hallazgo en la auditoría, que se refiere a cualquier situación y relevancia que determine por medio de aplicaciones de los procedimientos de la auditoría de las áreas examinadas. La mayoría de las normas técnicas que regulan los procesos de auditoría establece que los hallazgos de auditoría se integran por 4 elementos: el criterio, la condición, la causa y el efecto. Cada uno de los criterios corresponden a la concepción de lo que debe ser. Con uno de ellos, el criterio corresponde, ¿verdad?, al auditor y mide la condición del hecho y la situación que determina el incumplimiento de las desviaciones. Además, es un parámetro razonable frente al cual debe evaluarse la obtención de bienes y servicios, la prevención y riesgos de desviación de los recursos, las prácticas administrativas, los sistemas de control de información y los procesos y procedimientos observados. La condición se refiere, ¿verdad?, principalmente a la situación actual, entendida como lo que es encontrado por el auditor para examinar un área o una actividad, una función, una operación de transición, mediante las verificaciones necesarias para responder la siguiente interrogante: ¿qué, cuándo, dónde, cómo? La condición refleja el grado en que el criterio está siendo logrado o aplicado y de la comparación de aquella con el que se determina la existencia de una situación irregular o deficiencia en los documentos, procesos o operaciones relacionadas. La causa es la razón básica o las razones por las que ocurrió la condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio. Para identificar la causa, el auditor debe preguntarse el porqué de cada condición, hasta describir o descubrir las razones que debe preguntarse por cada condición. Su identificación requiere de la habilidad de un buen juicio de auditor y es indispensable para el desarrollo de una recomendación
constructiva que disminuya o prevenga la recurrencia de la condición. El efecto es el resultado adverso real o potencial de la condición encontrada que provee la evidencia sobre la importancia de los hallazgos, que ayuda a demostrar la necesidad de adelantar acciones correctivas. En lo posible, este debe definir el término cuantitativos, como moneda, tiempo, unidades de producción o número de transacciones. No obstante, cuando esta definición no sea factible, ello será una razón válida para dejar el informe en observación. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una carta de gerencia y un hallazgo normalmente? Normalmente la carga de gerencia es un documento donde se pone a prueba las evidencias de documentación de los papeles de trabajo, y los hallazgos es determinar la acción de encontrar de los documentos que se presentan. Veamos la redacción y presentación del informe independiente. Normalmente la NIA 700 nos expresa que la responsabilidad que tiene el auditor de formar una opinión sobre los estados financieros también trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitidos como resultado de una auditoría de los estados financieros. Los objetivos del auditor son la formación de una opinión sobre los estados financieros basados en una evaluación de conclusión, extraídas y evidencias del auditor obtenidas en la expresión de dicha opinión son claras mediante un informe escrito, ya que el informe constituye la etapa final del proceso de auditoría que se debe expresar una opinión respecto a la información auditada, tomando un todo en una aseveración cuando de la misma no se puede emitir una opinión. Las características del informe que finalmente debe presentarse en un estilo riguroso y preciso, que convenza la resolución del problema presente, que simplemente el lenguaje claro y objetivo, mediante que suelen ser enfocados al mundo empresarial con el apoyo de textos en gráficas y estadísticas, para que sea operativo y funcional sin olvidar que debe expresarse en lenguaje comprensible al momento de redactar el informe. Y prácticamente esto ha sido la información más relevante de la auditoría. Espero sea de su agrado para adquirir un conocimiento más acerca de cómo se realizan las auditorías de los estados financieros y su presentación de informe final. Gracias.